estaba estrenando Con Lazo y Todo, su unipersonal de stand-up. Sí. Y Enrique me dice, mira, carajito, yo quiero que tú abras mi show de stand-up. Yo le dije, Enrique, yo nunca he hecho stand-up en mi vida. Eso no es lo que yo te estoy preguntando. Yo lo que te estoy diciendo es que tú vas a abrir mi show y esas huevonadas que tú dices aquí, que tú te cuestionas, las vas a decir frente a un público. Y yo empecé a hacer stand-up porque yo no le pude decir que no a Enrique Lazo porque me daba pánico. ¿Cómo le vas a decir que no? Es eso, es como, yo no sé de la vida. Yo no, si este señor, yo le voy a echar bola. O sea, Enrique tuvo más fe en mí que yo en ese momento. Bueno, pero es que ahí está el valor. O sea, Enrique no está regalando fe por allá quien se cruce o sea, te vio un talento y dijo, esta persona me va a ayudar en mi show. Entonces, hay algo de valor ahí, muchísimo. Y hasta ahorita. Sí, algo lo solucionaste, Enrique, ese día. No, él no lo hizo tampoco. Seguramente. Y yo le solucioné un problema y lo entiendes años después. Y Enrique es una de las personas más importantes en mi carrera y nivel que la última vez que él se presentó haciendo stand-up antes, él está ahorita en México, pero la última vez, Enrique, yo lo busqué en su casa y fuimos juntos a Pispa a hacer stand-up porque yo, Enrique, vamos y te vas a montar 5 minutos. No, pero es que nadie me lo toca. Enrique, eres Enrique Lazo. Tú sabes que tú eres Enrique Lazo, ¿verdad? Okay, te vas a venir conmigo y te vas a montar 5 minutos. Okay. Ah, bueno, dale. Súper por eso. Estábamos hablando de algo importante que quiero retomar. Tu experiencia con Colbert. Ajá, Colbert. Hay algo, ¿sabes? En una época yo hice un late night show con Roman Losinski que se llamaba Siempre de Noche. Fue un intento de late night show y creo que todavía es mi formato como dream. O sea, hay como algo en mí que me gustaría que en algún punto eso pasara, porque cuando ves la suma de las herramientas de las cosas que me ha tocado hacer en la vida profesional, decantan mucho en esos bloques. Y aunque lo que voy a decir es horrible, pero ver la historia en vivo tiene un valor. Claro. Y yo estaba en ese programa y yo dije, bueno, en ese momento que yo fui a Nueva York, yo estaba justamente haciendo el programa también de televisión. Yo dije, tengo que ver la mayor cantidad de late night shows para agarrar la mayor cantidad de estimulación. Explícale a la gente cómo hiciste para tener entradas para eso, porque es un cuento interesante siempre. Ok, para meterte, hay una plataforma que se llama One OTA, IOTA. Okay. Es como I1 IOTA. Y es gratis ir a esas grabaciones. Lo que pasa es que cuando yo supe que iba a Nueva York 4 meses antes, me metí en la plataforma y te registras. Y tú pones la cantidad de días que podrías ir a la grabación y que tienes todo ese tiempo porque tienes que además estar en un bloque de 6 horas. Y tú te registras, anotas e inclusive te piden si quieres asomar algo. Y yo que, hello, I am a content creator from Caracas, Venezuela. I will be in the city. Y yo, esas clases del CBA rindiendo. Entonces, y claro, escribí. Y me llegaron de todos los que me anoté, porque me anoté para ver a Fallon, me anoté para ver a Seth Meyers, me anoté para ir a ver... ¿Esto fue hace cuánto? Esto fue hace 2022. Ok. Me anoté para ver John Oliver, me anoté para ver todo lo que yo sabía que se grababa en Nueva York, yo me anoté. Todos mis sueños. En todo lo que pude. Y salí para ver a Seth Meyers y para ver a Colbert. Excelente. A Colbert vi a Billy Crystal. Okay. Era el invitado cuando iba a entrenar. Además, el teatro es un lugar especial, ¿no? Súper. No, en Seth Meyers. Okay. Vi a Billy Crystal okay. entrar al edificio, toda la logística, súper cool. Pasas como por el pasillo donde graban Saturday Night Live y yo asomado así por... Claro, porque Seth Meyers los graban en NBC, en NBC, que es ahí en el Rockefeller Center. Y en el teatro sobre Broadway, donde grababa Letterman, graban Colbert. Y aquí viene donde tú dices, qué loco que esto está pasando. A ti te quitan el teléfono al mediodía. La grabación se empieza a retrasar. Y uno sabe que eso, uno pensando como productor, pasa poco. Sale Colbert, no sale el warm-up guy. Y dicen, lo que les tengo que decir es muy difícil. Acaba de suceder la masacre de Uvalde. Ese día. Wow. Mientras nosotros estábamos en el estudio, la gente no sabía. Y aquí es donde está. Claro, porque les quitaron el teléfono. Les quitan el teléfono. Tú no sabías que eso había pasado, que el país estaba en una discusión diferente. Además, ese día la invitada era Jacinda Ardern, la presidenta de Nueva Zelanda, en el programa. Y yo, a nivel,
conmovido, triste, entendiendo lo que pasa y cómo realmente yo no había vivido una situación como esa nunca. Y la ciudad cambia de energía. Cuando hay, así sea Nueva York, la ciudad cambia de energía. Pero otra parte de mí, mi parte de productor, era qué loco ver cómo esta gente está resolviendo un late night show. Y el día, hay un productor que dentro de sí mismo, ese día dijo que menos mal que hoy esta es la invitada. Porque resolvieron un super programa hablando del control de armas, porque Nueva Zelanda tenía una política igual de abierta con las armas y 0 mass shootings. Y ver eso en producción, yo quedé fue loco. Claro. ¿Tú estás no, y aquí? te habla, mira, el show de Colbert es el más popular ahorita, en el teatro más increíble. Tienen todos los recursos y verlos que a veces hay problemas externos que no puedes controlar y tienes que resolver. Que el tema de resolver no es un tema de, bueno, porque no tenemos presupuesto, hay que resolver. A veces, mira, con todos los recursos en la mejor ciudad del mundo para eso, hay que resolver. Y tienes que tener habilidades. Sí, arrechísimo. Y tienes que arreglarlo, el ancla, tienes que arreglarlo. Y después tú entras como esos chiquiticos de cuando el tipo pelaba un remate en el prompter, hacía como una marca con el hombro, volvía a caer y seguía. Y tú dices que, ¡oh! Vi lo que hiciste. O sea, tú estás ahí como loco. Y fue increíble. Sí. Bueno, voy a formalizar esto. Bienvenido, Oscar Martínez. Es que quería que sacaras ese cuento Claro, primero. Qué buena intro, qué buena intro. Hay que soltar el cuento. Mira, hablando de Colbert, yo lo he mencionado aquí antes. Y yo, el mejor show de humor político que para mí ha existido se llama The Colbert Report, que hizo él en Comedy Central. Una vaina... Yo me hice ultra fan. Amé a él, todo. O sea, lo que escribían, el tema de hacer humor, como desde la perspectiva del que criticas. No, él era como una sátira completa. Una sátira completa, un espectáculo de show. Y cuando él le dan el hecho, después de que Letterman se va, primero eso fue una predicción que yo hice, creo que yo decía, este tipo está listo para un late show. Yo estaba muy feliz del paso, ¿no? Pero también deprimido, no deprimido, pero triste de que ya se iba a acabar el Colbert. Pero pensaba que, bueno, iba a ser una nueva etapa. Entendía que el paso de Comedy Central, que es cable, más joven, más, digamos, transgresor o qué sé yo, irreverente, se está yendo a un canal más mainstream, a pesar de que es un horario late night, igual se tiene que portar mejor. Pero no, su transición no me... O sea, yo me alejé de Colbert muchísimo porque siento que incluso a pesar de que estoy de acuerdo políticamente en muchas cosas que él hace, siento que se fue mucho a eso, a ser como un crítico político de un lado en vez de ver la vaina de una perspectiva más centrada, y me desconecté. O sea, yo tampoco soy muy fan de... No, ya estoy en la edad donde tengo que llevar al chamo al colegio a las 8 de la mañana un late show. No es que me quedo para verlo como lo hacía antes, pero coño, podía verlo el día siguiente, ahorita con todo lo que hay, pero me desconecté, me alejé de Colbert y al final entendí por qué Jon Stewart es Jon Stewart y Colbert era Colbert. ¿Sabes? Es como que al final Colbert estaba actuando muy bien un papel de un personaje que no era él, pero Stewart era él. Y ahorita yo veo a Jon Stewart los lunes religiosamente en Daily Show después de que él se retiró, volvió y coño, como hacía demasiada falta. Que además es eso. Ahí es que tú te das cuenta cuando los formatos pueden ser también la gente. Sí. O sea, nadie puede hacer las vainas que hace Jon Stewart como las hace Jon Stewart. Sí. Y es que entiendo que estás poniendo ahí una cantidad de gente, pero necesito a Jon Stewart. Que a veces le pasa un poquito cuando Fallon necesita llevar a Jay Leno para que tire unos remates en el monólogo de entrada. Y tú dices, claro, hay gente. Y creo que la clave que dijiste es lo de la autenticidad. O sea, Jon Stewart es eso. Claro. No lo puede evitar. Ojo, y Colbert lo avisó cuando él hizo, mira, esto era un personaje, ustedes no, ¿sabes? Lo tuvo que hacer como un propedéutico, sí, explicarle. Y que miren, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? A mí me gusta mucho, pero quisiera dejarles claro que yo no soy esto, es un personaje que le funciona muchísimo y ha tenido que entibiarlo, que creo que además para mí, donde está otra parte, es lo peludo que tiene que ser. O sea, yo que estoy de paso por esta ciudad, llevo 5 días aquí y he visto 6 ciudades diferentes. Sí. O sea, y si multiplicas eso por cada ciudad, por cada calle, por cada estado, y que te tienen que tratar de complacer a una gente que está en 3 usos horarios diferentes, el reto tiene que ser horrible. Sí. Mi perspectiva con eso es que realmente ya no hace falta tener que satisfacer a todo el mundo. Y es donde usualmente estos canales más mainstreams, los dinosaurios,
pelan bola porque están tratando de, vamos a hacer la vaina que le guste a todo el mundo. Y no se puede. No se puede. No se puede. Mira el país, está totalmente dividido. No, o sea, tienes que empezar a entender que, incluso irónicamente, a veces apuntar a un nicho, a un grupo específico, hace que le gustes a más gente que solo el nicho. Es como, irónicamente, ahí está la... Y resalta y cierras el otro. Jon Stewart es auténtico y conecta con más gente siendo auténtico que con... Y eso pasa en todo... Creo que todo trabajo artístico genera que en la medida que tú seas... El tema es cómo llegas a ser capaz de estar tan de acuerdo contigo que no te dé pena mostrarlo como eres. Creo que ese es el primer gran obstáculo. Por eso que lo hablamos, que el libro que tienes ahí, El Seeking the Head de Judd Apatow, que te muestra como la locura de cada uno de esos grandes comediantes, lo que te dice es, no que tienes que encontrar la tuya, pero tú no puedes copiar la de otro. Tal cual. Y tú al no poder copiarla, tú no puedes copiar la vida, las experiencias, las vivencias de otra gente. Sí. Y tienes que entrar en las tuyas lo más que puedas para encontrar los elementos más tuyos. Sí. Y encontrar de esa vaina es peluísima. Sobre todo tener el valor de decir, yo soy así y voy a decir lo que pienso y esto va a funcionar aunque a algunas personas no les guste. Caso de Jon Stewart, cuando él regresa, su primer monólogo al Daily Show, su primer monólogo fue, digamos, un ataque a Biden por su edad, evidentemente un tipo que estaba senil básicamente. Y recibió tanta crítica de la gente que estaba feliz de recibirlo, que devolviera, porque ya va, pero tú no estás con, ¿sabes? Y es como que no, ¿sabes? Yo estoy viendo lo que estoy viendo. Yo como comediante analizo la realidad, no estoy de un lado y del otro. Y esa, como que, y ojo, y tiene sus opiniones, y tú sabes perfectamente por quién va a votar el carajo. No es que está, no, yo soy... Sí. Pero esa frescura de... También pasó con lo de Joe Rogan, que lo han atacado mucho, con muchas razones también, que Jon Stewart básicamente dice, sí, pero tiene su programa, dice lo que opina, ¿sabes? Y ya, pues, ¿sabes? Como que, ¿por qué vamos a tratar de cancelar el carajo porque está diciendo lo que opina? Debatámoslo, vengamos, ya, opinemos con él de la vaina y tengamos las diferencias, pero no tiene sentido ponerse con este tema de cancelación absurda, ¿no? Yo te escuché una vaina de Enrique Lazo hace años que él decía, yo entiendo que tú tienes libertad de opinión y voy a defender tu libertad de expresión igual que la mía. O sea, el tema es que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Sí. Y ahí entramos como en este hueco de redes sociales y que, todo estoy de acuerdo con todo, pero no, entonces todo el mundo quiere pertenecer específicamente a algo, pero ser único mientras eres individual, todo el mundo tiene que ser, pero único. Sí. Pero igualito. Sí. ¿Tú dices? Sí. Tú quedas y que, ok, soy súper único. Te compraste el mismo suéter que tiene todo el mundo, bro. Sí. Acabo de ver a todo el mundo con ese mismo, con tus mismos Adidas Samba. Y está bien, si lo quieres usar, pero... Bueno, y el tema de las redes sociales lo estábamos hablando ahorita antes de entrar, que tú que tienes muchos años sin ver a mucha gente que estás viendo, pero de alguna forma las ves y más bien tienes que entrar como en razón de decir, wow, no te había visto hace 7, 8, 9, 10 años, porque las estás viendo todo el tiempo en stories, en los que tienen redes sociales, ¿no? Sí, pero claro. en este círculo mucha gente... Entonces, sí existe la realización de, bueno, no te había visto en tanto tiempo en físico, pero sí estaba como al tanto de tu vida, de tu diarismo. Contexto, porque estoy, bueno, conectado a Instagram. Chris Rock en Tambourine Man, sí. en el especial en el último, él tiene un chiste que él dice que sus papás duraron 50 años de casados porque no se veían. Exacto. Y que él se divorció porque cuando llegaba su esposa a la casa ya él sabía que había almorzado, con quién, qué tal le había parecido, porque había dejado un review. Y es verdad. Sí, yo sí entiendo lo que él dice. Él decía, mi papá salía de la casa en la mañana. Si se moría un hijo, él no se enteraría hasta la tarde. No, pon este mismo caso tuyo o no de nosotros, todos los venezolanos que estamos en diáspora hace 30, 40 años, donde realmente, a menos de que sea una fotografía, no nos habíamos visto. ¿Sabes? Que ese encuentro significa, wow, estás más calvo, estás más flaco, estás más gordo. O sea, es como que no está... En esa época era más shocking, ¿sabes? Era esos encuentros porque realmente no había una conexión visual constante. Una continuidad que ahorita hay, ¿entiendes? No, y es muy loco porque, sí, por ejemplo, aquí en cosas mías, de historias mías, el tema de, por ejemplo, la bariátrica, que yo me operé hace 2 años y medio. Había gente que no me había visto como con el resultado de la bariátrica.
Y tú ves cómo se tragan tratan de aguantar el comentario de quiero decir, pero no lo voy a decir, pero me lo voy a frenar, pero puedo. Claro. Di lo que te dé la gana. Di lo que te dé la gana, estoy preparado. Es más, aquí te preparé 3 respuestas. Tengo 3 ideales, respuestas tipo. Elige la que quieras. Y ya. Tengo estas tarjetas donde estoy muy bien. Sí, voy a terapia. Sí. Hago ejercicio. O sea, tengo que. Puedo entregar como. Aquí está el contacto de la persona. Y estoy súper complacido. No pasó hambre. Y tienes que dar como todo eso. Y está bien. Sí. Y a mí no me interesa, honestamente. Más, tenía todas estas preguntas, ya me las respondí. Para Patreon, las tenía para Patreon. Están escritas de esta parte. Y es gracioso porque sí, evidentemente como que el retomar y recontactar y da completamente igual y la gente tiene su configuración de meta y pregúntenlo, o sea, y es como, pues es más fácil, no tiene que ser tan complicado. Sí, totalmente. Mira, voy a hacer la primera pausa importante de este hermoso podcast para hablar primero de Astro Estudio. Aquí está Adrián representando. Buenas. ¿Cómo está la vaina? ¿Ustedes se conocen? Nosotros, Adrián y yo pertenecemos a un selecto grupo que se llama El Food Gordito. Sí. Y nosotros, pero antes de eso. Lo he escuchado. Antes de eso, y es como... Nosotros todos empezamos a hacer lo que empezamos a hacer más o menos al mismo tiempo. Entre 2006, 2008, 2009. Adrián tenía una incipiente banda de rock. Sí. Y yo tenía un incipiente programa de radio de móviles de la Mega. Y nosotros nos íbamos en la camioneta de la Mega a regalar. El Ferrari. A regalar. Yo hubo como 3 o 4 días de mi etapa de radio escucha que creía que realmente tenía un Ferrari. Hay como mucha gente. Tú has visto estos huecos, así no se puede. Qué bella es la radio. Antes de mi época había una camioneta que tenía un Ferrari pintado. Ese sí me acuerdo, el rotulado así en el lado. Yo nunca lo manejé, nunca estuve ahí después, pero teníamos como la camioneta de la Mega y a mí, y generacionalmente, todo ese grupo de bandas bastante importantes dentro, que cambió un momento de la música venezolana, del cual todavía estamos viendo los frutos. Esa época las bandas iban a la Mega más a veces que los que trabajamos en la Mega. Y todos los días era que vamos a regalar cosas. Y yo podía llamar a Adrián un día en la mañana o Adrián nos escribía que mira, tenemos unos sencillos, podemos regalar. Y nos íbamos. O sea, regalamos y repartíamos. Y entonces es muy gracioso todo ver cómo el tiempo ha pasado y es maravilloso. Sí. Y Astro Estudio, una belleza. Y la verdad, yo no sé, se dice mucho y se habla, pero sorprende. Se dice mucho y se habla. Ya como se dice por ahí. Se dice por ahí. Porque, Disque. Es que disque y me sorprende porque desde afuera es un container, desde adentro es un súper estudiote. Sí, para que vea. Y es increíble. La cartera de Mary Poppins. No, está bellísimo. Estamos, el estudio más importante de Miami. Ya te lo puedo creo, decir. Sí, te creo. Te creo. Wow. Están pasando todas las cosas importantes. Claro. Sí. Así que saben, diastroestudio.com. Ahí está Adrián atento a todo. Y hoy, Oscar, vamos a hacer un experimento. Por favor. Por primera vez le vamos a pedir a nuestra hermosa audiencia que nos regalen unos segunditos para algunos anuncios importantes para financiar este hermoso proyecto y gente que nos apoya y que nos da muchísimo. Así que nada, nos vemos ahorita en un ratico, o sea, como 10, 15 minutos. No. Mentira. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand, cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra y nada, nos encantaría verlos por ahí. Eso hablaría que estamos en un avión. Listo, ya podemos volver cuando quieras. Mira, justamente. O Aldo esperando los 15. Dale, pues, 1, 2, 3. Ok, para que sepan, la primera pausa la hicimos, como para entrenar. Exacto. Mi primera vez. Justamente me pasa a veces que, no sé si yo no lo escucho mucho, depende del invitado, pero el podcast de Mark Maron, por ejemplo. Okay. El carajo puede estar hablando de 15 minutos de anunciantes que tú dices, ya, pero esto ya es ¿sabes? Es un proceso para perder audiencia voluntariamente. O sea, no hay... Claro, a lo mejor siento que no... A lo mejor lo llevaste al lado de... tengo tantos que los van a escuchar para llevar la cuenta y envidiar. Sí. Él también habla huevonadas. Es como... Él hace como es como en vivo. O sea, no lo hace pregrabado. Aquí hemos tenido debates y grabados. Pero yo la verdad creo que hay que dejar de tenerle miedo al tema porque, o sea, tenerle miedo como esa parte
porque esto, y creo que es lo que va diferenciando como el arte Claro. del trabajo, que es, brother, aquí en esta mesa hay 4, en este estudio hay 4 personas. Sí. Esas 4 personas tienen necesidades físicas básicas que hay que cubrir. Y en algunos casos, al menos por información, ustedes, o sea, Adrián y tú, tienen más gente que depende de ustedes. Sí, tal cual. Entonces hay que, welcome, bienvenido, hazlo. No, totalmente. Para mí dale. era más un tema de, justamente volviendo al tema Sí, pregrabado o de hacerlo en vivo. autenticidad, de coño, el Claro. pregrabado a veces suena, yo veo algunos podcasts o programas de televisión, qué sé yo, donde los pregrabados me parecen realmente o sea, que van en contra un poco de mantener a la audiencia Totalmente, cautivada. totalmente. Y entonces no puedes, o sea, tú justamente lo que quieres es que la gente se conecte contigo. Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera equilibrada? Y una vez diciéndole a la gente, bueno, o sea, intentamos pagar esto un Momento, poquito. Pues. Son las cositas por ahí importantes. Para que porfa. Para que porfa. Totalmente. No, y ayuda también a que quede bien, porque lo otro que me gusta es no estar cortando tanto el podcast, sino que simplemente sea una conversación y ya. Entonces, nada, listo, ya se tomó la decisión. Se avanza. No, y me Wow. encanta la paranarrativa Así de que se hablar de lo que gobierna. estamos haciendo mientras lo estamos haciendo en un ejercicio filosófico interesantísimo. Claro, es un ejercicio. Lo bueno es que lo estamos pensando, no es que estamos ahí Claro. arrancando de una. Claro, claro. Mira, te quería preguntar ya para arrancar con la conversa, bueno, ya lo arrancamos increíble, ya en la cima, pero ¿de qué estás haciendo aquí en Miami? ¿Por qué llegaste a esta hermosa ciudad a visitarnos? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Me invitaron a una conferencia Ok. como presentador de una parte del evento Ujú. y vine a eso y aproveché de cruzar con ustedes, de cruzar con gente a la que quería ver Claro. y vine 5 días y fue puntualmente y realmente vine como host. Ok, E irónicamente, una de las cosas es que de lo que ha posicionado como mi trabajo de host de eventos serios es como desacralizar. O sea, a mí parte del trabajo de lo que la comedia me ha permitido es en este tipo de eventos que parecieran ser muy formales, ser la cara amigable con el público que usa la comedia para hablar de, Claro. para estar ahí y como que desacartonar y meterle, y es muy interesante que eso sea una vertiente del negocio ahora. sobre todo cuando el evento es un evento importante que realmente requiere que la gente se entretenga más allá de que, entonces, y no es nuevo, pues los Oscars lo hacen, los Golden Globes, que a quienes buscan es a comediantes, Sí. a que van a ir ahí a animar y a echar chistes y a tener cosas que animen a la gente, ¿no? Sí. Entonces, es más, te diría que ya no sé si tiene mucho sentido el rol de solo host o solo animador. O sea, es más bien como que, bueno, ¿qué talento puede venir a hacer esto? Pero usemos sus superpoderes de otras cosas, un comediante, un músico, lo que sea. Es que entre cosas de la impro y del stand-up Exacto. han posicionado como este pool de herramientas que permiten hacer eso. Porque el tema del animador es una palabra con la que yo todavía creo que no relaciono tanto, pero porque Sí. uno está como traumado de que tú escuchas que el animador es el que está pegando gritos como una discoteca. Familia. Sí. Y tú estás ahí en otra. El presentador orienta y este término host como de anfitrión te da una sensación y te pone la responsabilidad de hacerte cargo del lugar. Sí, entretener. O sea, entretener, hacerte cargo del lugar, de decirle a la gente aquí está el baño, bienvenido, pásala bien, siéntate, ponte cómodo. Y porque hay algo que creo que aplica tanto para la impro como para el stand-up, que no hay cuarta pared. O sea, si alguien se cayó de una silla, tú lo tienes que ver. Si alguien llega tarde, tú lo tienes que reconocer. Sí. Si está pasando algo, si alguien le suena un teléfono, alguien está hablando por teléfono, tú decides de acuerdo a lo que va pasando. Pero creo que es importante que ya no sea como solamente el Modo yo te teatro doy presentación, Sí, claro. es como... Claro, tienes que estar presente. Ay, Pues. le pegué esto. O sea, tú no tienes que estar ahí. claro. Tú estás vivo, te está pasando sangre por las venas. Sí. Y tienes que leer la energía de la sala. No solo eso, yo creo que la gente valora que un host esté presente y marque en ciertos puntos conciencia de que está en ese lugar, de que es único el evento y todas esas cosas que te hacen sentir. Es como cuando, esta es la clásica, cuando una banda menciona la ciudad en la que está y la gente, nos mencionó. Es como que ese elemento de conexión A que Luis Miguel se que lo marca. criticaron años. Exacto. Cuando te equivocas de ciudad no sale tan bien. Exacto. Sí. Y es totalmente cierto, porque, y el host, por ejemplo, cuando tú estás, no es lo mismo que tú vayas a hostear un open de stand-up, que tú vayas a hostear un evento,
pero tú vayas a hostear algo televisado, por ejemplo. No es lo mismo. Pero muchas de las habilidades que pones al servicio de ese ejercicio son las mismas. Pero sobre todo, por ejemplo, tú tienes que darle la información. Si estás hosteando un Open donde la gente está probando material, tú tienes que decirle a la gente que lo que está viendo es probar material. Claro. Probablemente por eso pagaste una entrada más económica. Tiene un rol de guía, pues, ¿no? Eres el guía del museo. Mira, aquí a la derecha está este comediante, está dando y manejarlo con lo que se espere. Pero tienes que hacer como el ejercicio de... Y creo que hay algo importante que pasa con el host, que el host tiene que estar muy claro de que tú no eres lo más importante. No se trata de ti, se trata del otro. Tal cual. Y el buen host siento que es como el buen árbitro de fútbol. Se habla más del partido que del árbitro. Si un partido se habla del árbitro, a mí, marico, a mí me tocó. Yo en este punto te estaba sacando la cuenta. Yo he hosteado en Caracas. Y si no eres de Caracas, probablemente no entiendes. Es un fenómeno rarísimo, maravilloso que sucede en Caracas, que son los festivales de gaita. Fue donde yo me fogueé como presentador de tarima. Coño, pero es que esa vaina es candela, chamo. Y yo saqué la cuenta. Es una mezcla muy rara. Es una mezcla muy rara. O sea, creo que nadie quiere estar ahí, pero como que te entrena, ¿sabes? Yo te voy a decir la verdad. Después, yo creo Di que la verdad. los festivales de gaita es lo que nos dio el mejor momento de la música en nuestro país. Ok. De estas últimas etapas. Y después podemos entrar por qué, pero... Claro, porque es una tarima que está al servicio de un montón de bandas que igual van a tocar. Como claro. host. En verdad tienes razón. Como host, yo estuve hasta este año, desde que yo empecé a hostear festivales, hasta este año, yo llevar más de 200 festivales de gaita. Fuera del joder. Claro, no, te creo. Había años en los que yo hacía 15, 16 festivales. Claro. Es que cada colegio... Claro. Sí. Hubo un año que yo presenté en festivales de gaita 9 veces a Raguayana antes del primer disco. Sí, no. Nosotros tocamos Vinilo un montón. tuvo su sí. vuelta. La Vida tuvo su vuelta. Anaquena tuvo su vuelta. Gran Radio. Entonces todo. Pero más allá de las bandas... Los coreógrafos de la carajita. No, marico. La radio. A la bola. No. Los músicos... Perdón. Los músicos... No, pero no te creas. Los coreógrafos hacen billetes hacen porque... billete duro. Hacen billetes duros porque Claro. son los diseñadores del concepto. Sí. Y tú dices... El primero- Cada colegio el quiere el concepto. suyo. Es como la Hay versión gente- más cercana aquí en Estados Unidos, las cheerleaders. Pero, Así- ¿cómo se gana? Pero más atrás de eso, el tema es que cuando tú ves Elena Rose cantó en sus gaitas Claro. y cantaba antes de que existiera Elena Rose. Neneto, Ernesto, que son productores Grammy Awards y ahorita están trabajando con gente, montaba gaita. Hugo Blanco, más allá de Hugo Blanco, que es de departamento, uno de los mejores diseñadores de show que puede haber, socio de Manulara, monta gaita. Y las bandas, los de los mesoneros estuvieron en gaitas, Americanas estuvo en gaitas, Raguayana estuvo en Claro. gaitas. ¿Los tuyos? No, No, pues eran colegios que no era de gaita. No, Eran nosotros- así exclusivo era Diana. No, pero, no tenían bailarinas. Exacto, pero y el es pedo verdad. de coreografía masculina no. todavía no se les da. está- Pero está la vaina es difícil, que está lo que difícil, me con refiero esos es jesuitas ni de que, vaina. a que ese espacio Peor que puso un jesuita. poco... ¡Ah! Legionario. Pero esos espacios pusieron a un pocotón de chamos en contacto con la música. Y por ende empezaron a dar primeros pasos donde dijeron quizás esto es real. Y desde ahí financiaron, porque el trabajo de muchos de esos directores y de esos coreógrafos que ahora no están en Venezuela o son productores, pero yo conozco gente que de montar gaitas montaron su estudio y de montar su estudio 100%. trabajaron. O sea, Y lo es que está muy hablando loco como es una la noticia, industria, una industria. de temporada, industria. además. Dura como 3 meses y ya, pues. Pero ¿no? empiezan a ensayar en febrero. Claro, sí. Empiezan a ensayar en Va febrero. con el año escolar. Va con el año calendario. Y a mí me dio una cantidad de tarimas. Claro. A mí me dio una cantidad de tarimas para pararme y aprender a manejar público que no te quiere ver ni un poquito. Sí. Y no le interesas quién eres tú. Y entonces, cuando tú te montas en una tarima, de cualquier índole, pensando, tú no eres tan importante, pero tienes que hacer un trabajo, empieza el músculo del oficio a darse. Claro. Y yo me acuerdo, la primera vez que a mí me invitaron a las risas azules de la UCB, que fue como uno de esos momentos en los que tú dices, es cuando el síndrome del impostor encuentra enemigos. La invitación a risas azules es un primer enemigo del síndrome del impostor que va en favor. Es como, hermano, si usted no hiciera comedia, no te invitan a risas azules. Sí. Este es otro. Si a ti no te invitan, o sea, decir que, coño, vienes a Chiste Interno es como, ay, soy comediante, ¿verdad? Y te entra como una cosa así de alegría. Pero tú te paras ahí y
tú dices, yo no sé cómo va a salir esto, pero aquí hay una chamba y aquí hay una gente. Claro. Y te paras ahí y tú, vamos. Pero a mí me da como nervio para adelante. O sea, Claro. es como, ya yo me metí aquí. Y cuando se activa como el Mortal Kombat, en mi cabeza se activa como un Mortal Kombat de, yo no voy a pelear, pero voy a esta lucha y tengo este material, ya vamos para adelante. Ya la salida no puede ser para atrás. Claro. Y ahí es donde tú dices, ok, si ayuda y si se van linkeando. O cuando me enfrentaba a las funciones de imprevisto, pasa lo mismo. O sea, es como, ¿qué va a pasar aquí? No lo sé, pero nos hemos preparado para esto. Sí. Ahora, ¿qué vino primero? ¿El hosting o la comedia para ti? Vino primero, la radio llegó como... Claro. La Mega me dio... Entrar a la Mega como asistente de producción en 2008 fue de esos hitos. Yo entré el 12 de diciembre de 2008 a la Mega como asistente de producción de Alejandro León en Zona Escolar. Me ofrecieron una pasantía y yo dije, ok, tengo las tardes libres, voy a ir. Empecé a trabajar en la Mega y luego la comedia es lo siguiente que llega. Más o menos en paralelo con el tema de hostear y presentar, pero ahí todavía no era como un ejercicio formal. Claro. Entonces llega primero la radio. La radio. Y eso iba a decir que me parece clave porque yo lo viví desde mi colegio, sigo gaitas, ¿sabes? No como estas vainas. Y por ejemplo, las gaitas después por las gaitas yo terminé hosteando premios Pepsi. Y ahí es que voy. Claro. El otro elemento que es clave en el tema de las gaitas es la radio. O sea, la Total. radio, el marketing de las gaitas a través de la radio. Los hosts de las gaitas. Yo me acuerdo, las gaitas de mi colegio no eran tan cool y Bueno, y algunos artistas que traen que son grandísimos. Yo vi a Juanes por primera En vez. algún las momento gaitas. llegaron a pasar, Sí. eso llegó a pasar. En mi colegio tocó que sí, Matarrica. Guaco y Los Amigos Invisibles, Claro. vainas así, Caramelo de Cianuro también. Sí. Pero era la radio. Creo que en ese caso era la Hot 94, alguien del Hot 94 que estaba hosteando el evento. Sí, porque pero tú sentías... ellos hacían Operación Furruco y la Mega tenía su campaña de gaitas y estaba... Y la verdad, para mí, a pesar de que yo, evidentemente, soy de la Mega, después trabajé en Hot, pero el tema es que tú necesitas que hayan las dos cosas para que haya movimiento. Bueno, tanto que la otra radio, que es 92.9, se brandió como la que no gaitas. Sí. O sea, tanto es influyente el tema de gaitas que una radio muy arrecha que es 92.9 dijo, ok, nosotros somos la radio El anti-gaita. el anti-gaita. El antigaita y encontró un espacio ahí. Sí, totalmente. Entonces, Y el eslogan era 100% libre. 100% libre. De gaitas. Exactamente. Literal, era su eslogan. Y yo creo que ahí eso volvemos al punto donde estabas hablando, que es la radio como un elemento que no solo fue significativo para ti, trascendental, sino para mucha gente. Y la influencia de la radio en todos lados, pero obviamente uno habla de su referencia que es Venezuela, tiene aquí lo hemos mencionado muchísimo, hay mucha gente que ha pasado por acá, o sea, la radio también es una escuela para escribir rápido, para producir, para reaccionar a la realidad. Y pasó esto, ¿qué hacemos? Vamos. Y también quiero lanzar esta, o sea, no es que he escuchado radio alrededor del mundo, pero por lo menos aquí en Estados Unidos, y tengo esa comparación, verga, chamo, en Venezuela se hacía muy buena radio. Es que la radio Aquí, también ojo, es idiosincrática. Es muy local, ese es el tema. Y tú como no nacimos acá, no conectamos con las vainas que pasaron. No, pero es más allá de eso. O sea, yo, por ejemplo, ya después de 10 años te empiezas a meter en la cultura. O sea, yo entiendo las referencias de las que están hablando, no me gusta la forma en cómo conducen los programas. ¿Me explico? Sí, pero ahí, claro, porque es como que si tú sintonizaras, llegas a Venezuela y sintonizas cualquier estación, pero cuando le agarras el tumbado, estas son las que son, y este es el programa de las mañanas. Lo vas curando. Bueno, aquí lo he mencionado mucho, Howard Stern, ese carajo revolucionó la radio de una manera, y él tenía competencias, tanto que cuando les ganaba en rating, iba a su ciudad y les hacía un funeral. Había todo un tema, porque sí, los otros también estaban haciendo radio con mucho humor, el clásico morning show que siempre es muy activo, es como para que la gente se despierte y tiene que tener un ritmo muy... Una clase de aeróbics. Entonces, y parte de lo que... Y estoy seguro que si aquí nos está escuchando gente de otros países, podrá conectar como que sí, en mi ciudad era el programa que... Bueno, aquí es Shark, exacto. que es 107.4, si no me equivoco, que es Pero súper buena. En tu punto, en Venezuela la radio claro, es mucha calidad. Y se retroalimentaba. Y de la radio vino el stand-up. Y el stand-up vino en mi vida por... la Mega, así como otros lugares, y sé que se ha hablado aquí, la Mega también era como una especie de club creativo. Sí, la Mega para nosotros era como un lugar en el que había muchos chamos con voluntad creativa y de alguna manera todo eso se te retroalimentaba. Y nosotros, yo todos los días terminaba de trabajar como a las 3 de la tarde,
que terminaba zona escolar, cerrábamos todo. Y a esa hora ya llegaba Enrique Lazo con Iván Mata, que se sentaban abajo, en Adrosa, donde estaba la Mega, en las Mercedes, claro. en una zona de Caracas. A fumar. Sí, tal Sí, cual. sí, yo Prendían me su acuerdo. cigarro y había gente que pasaba por ahí a fumarse un cigarro con ellos Sí. y se iban. Sí. Y nosotros, que ya terminamos, te quedabas echando cuentos inevitablemente con Enrique Lazo. A ver, yo quiero describir Es que esto. tú porque ibas lo a la considero radio y importante. cuadrabas para ir una hora antes o quedarte una hora después Para en sala janguear. para ese jangueo. Para janguear. Y Sí. yo lo digo, y creo que, y esto es algo en lo que yo no, pienso continuamente. O sea, cuando yo llegué a la Mega, en la mañana estaba Luis Chatén con Miguel Arias y Guillermo Díaz. Después venía Ramón Castro en un espacio que luego ocupara el Osito Granados, luego estuvo Pastor Oviedo también. Pero después venían Alex 2 horas de Goncalves. música mega, ¿verdad? Ajá, Exacto. y después venían Alex Goncalves y Mariela Celis. Después venía Alejandro con Zona Escolar. Después, en ese momento, estaba Vero estaba en la noche con Roqueñeñe. Ah, Pero claro. ahí estaba La Cuenta de Tres con Erika de la Vega, Enrique Lazo e Iván Mata. Esa fue la Mega que yo llegué con 20 años. Wow. Y yo decía, putas, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, que estoy Puro haciendo aquí? rockstar. Hermano, usted cierra la boca y aprende. Claro. Escribía Falco, escribía Antonio Falco, por ahí Claro. pasó Estuvo por Joaquín acá. Ortega. Después, en la Mega producía hasta los operadores, era gente conocida porque era Ricardi, Jenson, Sí. nombres que la gente reconocía los nombres porque era lo que pasaba en la calle. Y esa fue la Mega a la que yo llegué con 20 años. Y yo empecé a ver eso y tú dices, esto, ¿qué hago yo aquí? Y tú dices, bueno, tengo que absorber, no sé cuánto va a durar esto, tengo que estar aquí agarrando lo más que pueda y haciendo todo lo que más que pueda. Entonces, claro, tú, chamo, tiempo libre, te quedabas en la tarde, yo me quedaba con Enrique, nos quedamos echando chistes abajo, estamos hablando de Y tarde. es que además no era solo radio, o sea, ustedes también están full involucrados con la Fundación Nuevas Bandas, entonces era mucha producción de eventos, era muchas móviles, era... Imagínate que tú tenías 20 años y te mandaban a hacer móviles. Mi primera móvil que me mandan a hacer fue porque los dos locutores del Ferrari, que eran Luis y Mariana, ese día no podían, y Karima Urdaneta, gerente de la Mega, me dice, te vas a ir para Evenpro a cubrir la rueda de prensa de logística y seguridad. ¿De Nine Inch Nails? No, yo llegué después de Nine Inch Nails. Ok. Pero era la rueda de prensa de logística y seguridad de los Jonas Brothers y de Marc Anthony y Rubén Blades. En una misma semana iban a hacer esos dos conciertos y tenían el operativo. A mí me mandan, yo llego, entrevisto al dueño de Venpro, después entrevisto a la jefa de Venpro, y estoy como hablando con ellos, y después me regreso a la Mega, y yo venía de salir por primera vez al aire en la Mega a nivel nacional. ¿Qué pasó? Nada. Llegó Karima, llegó Karima a la entrevista. Saludos a Karima, por cierto. Sí, Una persona vale. increíble. Y Cari llega y me pide, mira, los guiones que te pedí. Y yo, ¿qué? No me vas a decir, nadie me va a preguntar nada. Y después, no, aquí esto es la Mega, sale al aire todo el mundo todo el día. Not so special, again. No eres tan importante. Llegas, y esa fue mi primera vez al aire. ¿Y qué pasó? A la semana siguiente me dijeron, Oscar, mira, vas a ir al concierto, al que te mandamos a ir a la rueda de prensa, vas a ir, mira, y la rueda de prensa vas a entrevistar a los Jonas Brothers. Sí. Y terminas tú entrevistando a los Jonas Brothers, y tú que, wow, y nada. Y el punto es que, por ejemplo, esas conversaciones en la tarde, una tarde, Enrique Lazo estaba estrenando Con Lazo y Todo, su unipersonal de stand-up. Sí. Y Enrique me dice, mira, carajito, yo quiero que tú abras mi show de stand-up. Yo le dije, Enrique, yo nunca he hecho stand-up en mi vida. Eso no es lo que yo te estoy preguntando. Yo lo que te estoy diciendo es que tú vas a abrir mi show y esas huevonadas que tú dices aquí, que tú te cuestionas, las vas a decir frente a un público. Y yo empecé a hacer stand-up porque yo no le pude decir que no a Enrique Lazo porque me daba pánico. ¿Cómo le vas a decir que no? Es eso, es como, yo no sé de la vida. Si este señor, yo le voy a echar bola. O sea, Enrique tuvo más fe en mí que yo en ese momento. Bueno, pero es que ahí está el valor. O sea, Enrique no está regalando fe por allá que se cruce o sea, te vio un talento y dijo, esta persona me va a ayudar en mi show. Entonces, hay algo de valor ahí, muchísimo. Y hasta ahorita. Sí, algo le solucionaste a Enrique ese día, ¿no? Él no lo hizo tampoco. Seguramente. Y yo le solucioné un problema y lo entiendes años después. Y Enrique es una de las personas más importantes en mi carrera y nivel que la última vez que él se presentó haciendo stand-up antes, él está ahorita en México, pero la última vez, Enrique, yo lo busqué en su casa y fuimos juntos a Pispa a hacer stand-up porque yo, Enrique, vamos y te vas a montar 5 minutos. No, pero es que nadie me lo toca. Enrique, eres Enrique Lazo. Tú sabes que tú eres Enrique Lazo, ¿verdad? Okay, te vas a venir conmigo y te vas a montar 5 minutos. Okay, bueno, dale. Y después él me llamaba y yo lo llamaba y después Enrique decía, y yo, señor, Enrique, tú no puedes andar. Enrique entonces decía, no, ahora yo lo llamo a él para que me cuadre show a mí. Y era muy loco, pero yo empecé a hacer stand-up por eso. Después estudié stand-up con Bobby Comedia, hice un taller porque entonces me entra el talk de formación. Ya vamos para allá, pero hablemos un poco. Entonces, tu primera experiencia fue
de stand-up fue abriéndole a Enrique. Abriendo. ¿Cómo trabajaste ese material? ¿Sabes cómo hiciste? Porque es una manera, digamos, inusual de entrar. Completamente Obviamente inusual. tienes radio, tienes un montón de cosas que te fueron entrenando sin que supieras que esa oportunidad iba a llegar, pero igual me interesa saber cómo lo abordas. Yo empecé a escribir esas historias. Él me decía, vas a decirlo de los matrimonios. En ese momento mis amigos estaban empezando a casarse. y a mí me sorprendía, y mi primer chiste, como que después entendí que fue el primer chiste, es que yo decía que no hay nada más inútil en un matrimonio que el novio. Porque él está cumpliendo los sueños de un gentío y probablemente él no había pensado tanto en eso como los demás. O sea, la mamá del novio había pensado una vaina, el papá de la novia había pensado la novia tenía años de entrenamiento. Ella necesitaba a alguien que estuviera libre el mismo fin de semana que ella ya buqueó la Esmeralda. O sea, esa era mi aproximación. Y eso fue lo que yo decía. Y Enrique, porque Enrique alguien estaba hablando y no. Y es que le estábamos preguntando a alguien como, mira, ay, ¿qué va a pasar? Y que, no sé, eso lo está decidiendo. Y este pobre carajo, él se iba a casar. Y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y esa fue esa fue como mi primera parte del material. Te ayudó entonces Enrique incluso a Claro. decirte, esto, vete por aquí, y vete en por la allá. Mega yo llegaba y que, muchachos, escribí esto a mis amigos. Y que, mira, esto les da medio risa. Y después me di cuenta que habían más cosas que había que ajustarlo matemáticamente. Pero ese primer material yo lo abordé desde el pánico, preguntándole a la gente y traté de quedarme en mis ideas, que era esa. Y mi otra idea de que yo sentía que en Venezuela les encanta o nos encantaban, que yo sentía que todo el mundo siempre quería, como las cosas se podían resolver o difícil o mágico. Porque era como la peste, y me acuerdo que era el limonero de San Pablo y que la gente, no, el limón del que se enredó la estatua, eso es lo que nos va a salvar. Y la gente que, exacto. Y yo que, esto, o sea, que, ok, la limonada caliente pudo haber funcionado como cura, pero es esta. Y eso nos parecía más sensato que una medicina. O sea, y yo por ahí me fui. Eso fueron como esas dos grandes cosas. Y después te das cuenta que es que cuando vienes, por ejemplo, una formación católica, que has escuchado una cantidad de cosas que se pueden solucionar por fe, y tú dices, wow, y tanto así que quisimos solucionar la vino tinto con fe. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que es algo que hayamos dejado de hacer, pero vino de ahí. Y eran como esos temas, y yo me acuerdo que me presenté después varias veces con Enrique en el Trasnocho, con ese material, en el CELARC, con ese intento de material, y después me di cuenta de, ok, ya estoy entendiendo dónde, la pausa, la espera, deja que se rían, dales chance, ven, pueden no estar de acuerdo contigo. Como que empezaste por la práctica y ahí la práctica te fue dando como señales de, mira, que hay cosas que puedes aprender. Y después necesité la estructura, la fórmula, y empecé... Ahí llamaste a Bobby. Bobby abrió un taller. Ok. Y me acuerdo que en ese taller estuvo Rolando Díaz. Bobby, te estamos esperando, por cierto. Ojalá Bobby. Sí, ¿no? Estamos ahí hablando, estamos hablando. Amén. Bobby maravilloso. Y estaba Bobby. Estaba Las Belloso. Estaba... En ese taller estaba Rolando. Estaba Elías Muñoz. Wow. Estaba Elías. De alumno o de profesor. Elías uno nunca sabe en qué está. No, Elías nació, marico, teatrero y payaso, así lo veo yo. O sea, saliendo, malavariando. Así. Bien. Elías, te estamos esperando. Sí, coño, por favor, Elías, actívate. por favor. Yo quiero decir esto y lo podemos decir. Sí, Elías, sí. Elías, yo formo parte de una campaña activa en Futbolito. directo, en el grupo de Elías B. El mejor comediante venezolano que decidió no hacer... Es como un Eddie Murphy, ¿sabes? Venezolano. Decidió no hacer más Elías comedia. es un puto genio. Sí, por eso. Yo me marico, acuerdo que ¿verdad? después cuando yo me presenté en mi primer probando material, Elías fue. Y Elías me dijo que, coño, bien. Yo lo sentí, y tú sabes, yo lo sentí como... Chamo, es que yo te digo una vaina. Yo de poca gente siento tanta satisfacción de una risa cuando he hecho un chiste, sino con Elías. Pero yo he hecho un chiste y Elías se ríe y que... Listo, es de esa gente, junto a muchas, a más que tú empiezas a decir que fino si pude transmitir lo que quería. Pero de ahí empezó. Entonces, en ese combo de gente que estaba en ese taller, yo empecé a entender lo de la estructura, lo de la cosa, y eso coincidió con la formación de Probando Material como circuito en Caracas. Claro. Y los que salíamos de esos primeros talleres nos íbamos a presentar en Probando Material como circuito de 10 comediantes y open. Buenísimo. Y desde ahí empecé como la chamba en la comedia. Después empecé a estudiar impro porque dije, bueno, ya estoy haciendo, me acuerdo que con Yassi, con Alessandra Handam, hice un taller de ridículo para entender la idea del ridículo en el juego. Después con Nadia María hice también talleres, con Ron y fui tomando talleres. En algún momento luego, en 2013, al Improvisto hizo una temporada de invitar a los locutores de la Mega. Okay.
a mí me invitaron, como todos los locutores en ese momento, yo era el locutor de las móviles y me tomaron en cuenta. Íbamos a ensayar y después siempre pasaba que un locutor faltaba. O sea, un locutor se echaba para atrás antes de. Sí. Y me llamaron y terminé esa temporada jugando 3 veces con improviso como invitado. Okay. Claro. Y fue súper cool. Después empecé a estudiar impro porque sentía que mejoraba mi desempeño y te entra la impro como filosofía. Y sé que se ha dicho aquí 1000 veces, pero lo quiero confirmar. La impro como filosofía te confronta con tu vida y puedes aprender de tu vida a través de la impro. Sí. Y la impro me enseñó a mí lo más importante, que es el aquí y el ahora. Si tú no estás en el aquí y el ahora, el presente de verdad. El presente de verdad me lo enseñó la impro. Y yo empecé a estudiar impro y años después hicieron, de hecho, un taller casting de improviso, no quedé. Años después, Yassi, Alessandra Handam, me invita a empezar a ensayar con improviso y ahí empecé a ensayar con improviso. Entonces, ese fue el orden en el que llegaron las cosas y en paralelo... Fuiste armando como el rompecabezas. Y en paralelo, Mencionaste dos cosas que me conectan con uno, que es como que al final el que logra la vaina es el que quiere la vaina. O sea, sé que suena como muy básico, pero en la radio, y yo lo notaba mucho también en Plop, pasaba mucho también en la Mega, que el talento que terminábamos adquiriendo o incorporando a nuestros equipos, pasa en la Mega, era el que quería estar ahí jangueando, aprendiendo. Yo estoy aquí para aprender. No estaba con un ego ni con un tema de cuánto me vas a pagar. No, yo quiero aquí, qué privilegio poder estar aquí rodeado de esto, y eso te va generando el crecimiento que eventualmente se transfiere. Mira, aquí tienes un trabajo, aquí tienes un proyecto, igual con la impro. O sea, al final te llamaron porque estabas ahí dándole. Y lo jodido del proceso humano es cuando te tienes que reconocer a ti mismo que quieres la vaina. Sí. Porque por mucho tiempo yo hice la vaina sin reconocerme a mí que lo quería. Claro. Y hasta que tú no eres capaz de reconocerte, y es peludo, claro, decirte a ti mismo, yo quiero la vaina. Porque todo alrededor te está diciendo que no es para ti. Claro. Y el todo alrededor es lo que tú te inventaste. Sí, el síndrome del impostor. Pero reconocerme a mí que yo quiero la vaina, me ha costado años de terapia. Claro. Años de trabajo, reconocerme a mí que yo quiero la vaina. Porque cuando te lo reconoces, aparece el miedo a que no se dé. Claro. Y empiezas a convivir. Mientras las cosas fueron casuales. Yo estoy haciendo stand-up porque Enrique me invitó. Eso es culpa de Enrique. Claro. Yo estoy en improviso porque me invitaron. Eso es culpa de improviso. Hasta que tú dices y que, no, marico, yo quiero estar aquí. Entonces tú dices, bueno, pero ya te tienes que hacer cargo. Sí. Pero también el yo quiero marca la diferencia entre que quizás una mala noche no termina de echarte para atrás al 100%. El yo quiero te marca que tú dices, si esta es la mala noche, antes de presentarte, la voy a disfrutar igual. O sea, porque el tema es que tú decides que sea una mala noche. Al material le puede ir mal, pero eso no libra una mala noche. Eso no es una mala noche. Eso es un buen punto, claro. Tal cual. Es un material al que le falta trabajo. Sí. Es un material en el que tienes que trabajar. Una mala noche, hay malas noches. Sí, hay malas noches. Hay malas noches, hay públicos, hay situaciones. Una vez, no me acuerdo, que uno de esos shows que tú dices, ok, esto lo vamos a hacerlo. Habían llegado 10 personas, una de esas lluvias de Caracas, que se habían caído 14 árboles, 3 nidos de bebés, guacamaya. Me estoy acordando una vez en Maracaibo nos sacaron a tiro un pedazo a la casa. Eso es una mala noche. Hay malas noches y hay peores noches. O sea, ya, pero echa el cuento. Elabora. ¿Cómo es eso que lo sacaron a tiros? O sea, eso, tienes que contarlo. Pues. Bueno, con Vinilo tocábamos en PDVSA La Estancia, que es este venue que hay en varias ciudades del país. Y era un show bien cool porque era uno de los pocos que podíamos hacer para todas las edades y gratis. Pero está de la mano con la infraestructura del gobierno. Claro. Y en aquel momento teníamos un repertorio... Bueno, que si lo queríamos hacer realmente, y para sentar el precedente con la infraestructura del Estado. Del Estado. Que luego se volaron los límites, pero... Exacto, pero sí, y por eso, y lo digo como algo malo. Pero bueno, nada, llegaron los círculos bolivarianos a Chatiro. ¡Oh! Sí. Bien. Y entonces de repente estamos ahí en pleno show. Pero ¿porque estaban ustedes ahí o porque... simplemente era nunca supimos, era parte del plan. Era Marte. Sí. Nunca supimos realmente, pero celebrando que coño llegó Vinilo, pa. Pero imagínate que en la tarima obviamente tienes todo amplificado, tienes el bombo, claro, y el redoblante de tu baterista amplificado, entonces unos tiros se escuchan como muy bajo en ese contexto. Y fue como que después de como una ráfaga que fue como,
Oye, eso no es ningún instrumento y cuando volteo está nuestro tour manager que sí, out, y literalmente nos cargaron de la tarima, nos montaron en una camioneta y nos mandaron para coño. Uno no se imagina, yo no sé si yo he contado esto públicamente, pero es un cuento de vainas de esas que tú no dices, esto no me puede estar pasando a mí en una tarima. Y fue en un festival de gaita, en un colegio ultra religioso de solo niñas en Caracas. Okay. Yo estaba presentando, ese festival de gaitas empieza siempre con carajitas de chiquitas, niñitas, todo el mundo bello, los carajitas, los conejitos, están cantando en los lazos, los vestuarios, cantando hasta paloma, se hace la niño lindo, en su mejor momento. Y yo estaba presentando ahí a tercer nivel. Sí. A tercer nivel. Y en el público, un colegio súper de tradición católica, además de muy buen nivel socioeconómico en Caracas. Y en este lugar era, o sea, el público eran señoras, copetes, niñas, sí, papás, mamás, escoltas, o sea, todo en un mix sí, de la Caracas más ecléctica. sí. Y yo de repente empiezo a escuchar gritos del público. Yo estoy parado frente al público y escucho gritos. Muchachos, Adrián, gritos. ¿De mujer o de hombre? De todo. Ok. Gritos como si les estuvieran quemando la piel con agua hirviendo. Y yo me volteo. La pantalla era una pantalla de 12 por 4, 12 por 6. Una pantalla gigantesca de muy buena definición. Había un pene penetrando una vagina. El pene era negro, la vagina blanca. Entonces había porno interracial a las 10 de la mañana. En un colegio católico. En un colegio católico. Y te estoy hablando que el nivel de shock que se manejó era tal que el pounding dio tiempo para que hubiese un cambio de plano en la película y te dieras cuenta que era sobre un sofá y el negro tenía a la muchacha rubia y el negro tenía un gorrito de Navidad. Y todo esto. En Navidad. En gaitas. En gaitas. Okay. En un momento de 40 segundos de pornografía en un colegio altamente católico. Con niñitas. Con toda una familia. Y yo me acuerdo que se escuchó como una explosión. Porque en ese momento lo único que al productor se le ocurrió hacer para detener para apagar todo, que arranca el cable main de la planta con todo lo que había. Sí, claro. Y yo me acuerdo que con un... Me acuerdo que yo estaba aquí, puse el micrófono en el paral, me bajé y me senté atrás. Así, o sea, atrás. Llegó una mamá y que, Oscar, ya, ¿puedes decir algo? Yo no. ¿Qué quieres que diga? No. Yo le dije, mira, hasta que alguien del colegio no hable. Gracias a nuestros anunciantes. Y resulta que fue que había pasado lo que nunca pasa. El equipo de la noche, el equipo que había montado todo, vaya usted a saber qué está haciendo con la computadora, habían dejado un pendrive y pasó lo que nunca pasa. Llegó en la mañana el técnico que no tenía nada que ver con el montaje, sino el operador. Abrió la pantalla, pegó el pendrive y se disparó. Lo que nunca funciona, funcionó de una la pantalla. Claro. Qué fuerte. Yo más bien me estaba imaginando un prank genial y iba a ser un llamado a que ya No, han pasado fue un unos prank. años, que saliera y diera la cara y viniera a este podcast No, a echar el cuento esto no fue de un la prank. genialidad más grande. Esto no fue un prank, esto no fue un prank. O sea, el dolor era real. Y yo estoy contando esto 14 años después y fue heavy. O sea, Claro. yo recuerdo, eso fue la primera mejor cosa horrible que me pasó en una tarima de gaitas. La otra que me pasó en una tarima, había un colegio que soltaba palomas vivas. Ok. Mientras cantaban Casta Paloma de Gentil Plumaje. Dios mío. Y había una mamá que era la encargada de andar La humanidad está muy mal. con las palomas. Esto fue hace muchos años también. Y me acuerdo que lanzan la paloma vuela desorientada, se estrella con la lámpara de la tarima, agarra candela, cae en el escenario y una muchachita mientras bailaba lo que le hizo fue así con la patica, tac, para sacarla. Para sacarla, muy porque echaba casual. humo. Salud. Y fue top. Y ya, Genial. entonces bueno. Ojo, el cuento del colegio católico pensé que iba a terminar muy mal. Sí, Y cuando dentro de dijiste todo, ácido y vaina, yo dije que murió gente, no sé qué pasó pero aquí. yo decía, es que el grito era porno interracial Claro. en un colegio católico Sí, sí, caraqueño. Sí. Sí, estoy seguro que muchas de esas mujeres católicas hubiesen preferido un tiroteo, ¿sabes? O sea, yo no sé qué hubiesen preferido ellas,
pero por eso creo que años después se puede hacer chistes Bueno, de esto. también pero creo esa que gente muchas... se confrontó, habían monjas vieron esto. También creo que muchos se sorprendieron de lo que preferían después de ver eso y que, ¡oh! O sea, hay señoras que vieron a sus esposos, o sea, yo no sé. Lo único que siempre me dio paz es... Chamo, ya va, el detalle del gorrito de Navidad. Yo creo que fue un prank, weón. Yo creo que fue alguien, esto tiene que salir, alguien tiene que salir a decir, fui yo, lo hice. Solo hay algo que me da paz y realmente esto me ha dado paz para contar esto aquí, o sea, y en general, y es que no habían niños en la tarima. No había niños expuestos en esto, porque era el momento en el que yo hablaba y los niños no estaban ahí. Claro, pero es que en la tarima hubiese sido el mejor lugar para ellos, porque estaban de espalda a la pantalla. Claro. Ellos estaban en el público. Pero no estaban. No había porque niños eran en su... solo papás, Okay. solo Bien. familias. Y por eso es que, yo puedo contar esto porque los niños no estaban ahí. Los niños hacían una filita, todos detrás de la tarima. No vieron nada porque ellos vieron... Solo escucharon los gritos. Escucharon gritos, ¡ah! Y papás que se querían ir, papás que de repente que voy a demandar. Y yo, que señor, no pueden, ordénense. O sea, eran demasiadas cosas. ¿Cuáles son los fundamentos de esa demanda, señor? Eran demasiadas cosas. Y ese cuento fue particular. Y nunca lo he incorporado, por ejemplo, a rutina. Eso queda como un cuento. No, porque digo, desde el punto de vista de comediante, eres un privilegiado que te haya pasado eso. Eso es lo que un comediante quiere, que le pasen esas vainas. Cuando tú ves un momento histórico como eso, tú dices, pero ese me dolía tanto a la gente, a los que estaban ahí, que quedó como un mito urbano. Y está cool. Pero sí, uno a veces, pero también creo que el ejercicio del comediante es cuando ves las pequeñas cosas, porque estás buscando la cosa grande, pero hay tanto en lo chiquito, Claro. en el ahí, y de ahí vienen mucho las cosas que yo me cuestiono. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que realmente, marico, yo tuve que en los últimos 2-3 años cambiar todo mi material y todo mi enfoque, porque yo me operé, me hice una bariátrica, me quito 64 kilos. No eres la misma persona en tarima. Claro. El público no reacciona igual. Totalmente. Y reaprender eso es de lo que hablamos antes. Ahí fue que yo volví a decir, yo quiero la vaina. Porque era más fácil dejar de hacer stand-up porque no estaba entendiendo qué pasaba conmigo cuando me paro. Claro. Y ahora soy un comediante que ha hecho stand-up por 9 años. Tengo 9 años de carrera. 9 años de carrera y ahora lo que tengo es otra vez 7 meses de experiencia. Porque el tema es que hasta que yo no llegué al peso estable, iba cambiando todo tan rápido que yo estoy volviendo a hacer stand-up como un ejercicio de terquedad porque me di cuenta que quiero la vaina. Claro. Y porque digo, hay que empezar otra vez como me montaba antes y probar que funciona porque el público no reacciona igual a un flaco que un gordo. Claro, te diste una pausa, o sea, de hacer stand-up en ese proceso. Es que no podía. No podía. No era capaz. ¿Y por qué? Porque tu identidad, digamos, de gordo estaba muy asociada a tu stand-up. Mi identidad general, o sea, mi punto de vista, era el de un carajo que pesaba 150 kilos. Y desde ahí se relacionaba con el mundo. Desde ahí, yo me acuerdo que una vez, un chiste que yo usaba mucho era, o que me gustaba hacer, era que realmente los gordos la pasan muy mal disfrazándose porque hay mucho, o sea, un gordo no se puede disfrazar de superhéroe. Claro. O sea, puedes tener las ganas, pero no lo puedes hacer. Sí. Bueno, si te gusta ser comediante, sí. Claro, entonces yo tenía... O sea, me imaginé un Robin gordo y dije... yo lo que hacía era que yo no podía ser Black Panther, sino Black Elephant. y que si yo era Spider-Man, en lugar de hacer las telarañas, yo iba a cantar un elefante se columpiaba sobre la telaraña, una araña. Claro. Y eran como cositas. Pero al final, lo que pasa es que está tan metido dentro de cómo tú ves el mundo o cómo yo veía mi mundo desde las concepciones de mi vida que había construido por 10 años, que cuando le quitas el sobrepeso te das cuenta que primero, que hay errores de la persona. Claro. Y después tienes que entrar en ok, ahora que entiendo yo y vas entendiendo cosas que antes, el grueso de la gente puede pensar, los gordos son más divertidos. Y la verdad no creo que lo sean así. Pero cuando hay mucha gente junta, como que se activan mentalmente conexiones generalizadas. Las generalizaciones parten de ahí. Claro. Y es menos amenaza. Entonces yo voy a recibir con más tranquilidad y con más benevolencia a una persona que luce menos amenazante. Después resulta que igual yo mido 1,90 m, me pongo a hacer ejercicio y me separa un carajo 1,90 m que se puso un flow, un suéter ancho, una ropa cool. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Y ojo, en muchos casos en la comedia puede ser
perjudicarte. Sí, Sí. y pasa, Sí. y pasa, porque la gente ya no te cree el pobrecito yo. Sí. Y la verdad, yo no quiero ser el comediante que empiece todas sus rutinas con yo antes era gordo, ahora soy flaco. Sí. Sí. No quiero. En algún momento lo que pasa también es que... Puede ser, pero no es todo lo que quieres hacer. Pero en algún momento pasa que tampoco puedes pensar en otra vaina, porque estás viviéndolo todos los días. O sea, tú estás ahí y lo único que te comiste fue una sopa de 60 mililitros en un vasito desechable que te llenó. Es que, o sea, te escucho describiendo todo el proceso y me parece que, obviamente, gracias por explicarlo, pero realmente es muy obvio, marico. Estás en tu cuerpo, de tu cuerpo es en donde tú vives todo el fucking Bueno, día. calcula que loco estaba, que yo no lo sabía. Me explico, o sea, es como que, coño, obviamente es distinto hacer comedia cuando estás pasando por un proceso que, coño, tu comida cambia, tu día a día cambia, tus experiencias cambiaron. ¿En qué periodo de tiempo hiciste eso? ¿Como en 8 meses? El cambio más drástico fueron 9 meses. 9 meses. De 64, de 148 kilos a 86. Es muy drástico, o sea, Drástico, marico. Es súper drástico. Sí. O sea, pierdes las medias, pierdes los Pero es boxers. que- El colchón de la cama no es el mismo, no tiene el mismo confort porque no es el mismo huequito. Sí, claro. O sea, Claro. entonces te dan calambres y tú dices, entonces, ¿con qué ganas escribes un chiste? Tal cual. Nada te da risa. O sea, no, pues no lo entiendes. Sí, sí, no. Y lo que dice Adrián, la esencia del comediante es analizar su realidad y su contexto todo el tiempo. Por eso Todo es que el uno ve que los comediantes que de repente se casan, entonces empieza el humor del matrimonio. Sí. Y después tienen hijos, el humor con los... Es como que muchos comediantes hacen humor de avión. Este comediante le está empezando a ir bien y está viajando y está montado en un avión todos los días porque entonces está viendo esta vaina y así. Es como que muy normal. Entonces no puedes evadir que ese proceso está pasándote. Entonces lo estoy enfrentando ahorita desde, marico, ¿qué hay en la mesa? Un carajo de 37 años, soltero, que tiene estas características en este momento con las que está aprendiendo a ser flaco. Exacto. ¿Qué hay en el aprendizaje de ser eso es flaco? tremenda biografía de Sí. Tinder para que sepas. Aprendiendo a ser flaco me parece un muy buen insight para escribir. Es casi que un show. O sea, de ahí puedes sacar tantas vainas. Yo estoy aprendiendo a ser flaco. Los Sí. gordos no chancean como los flacos. Sí. Los flacos, la gente espera más de los flacos que de los Sí. gordos. O sea, la gente, esto es real, esto es real. La gente no, o sea, a mí gordo, nunca nadie se sorprendió que yo pidiera otro pedacito de torta. Sí. Nadie me negó una tortica más. Sí. De hecho, eras el primer candidato a una y ahora... Y que, mira, otro pedacito, Oscar. y ahora- ¿No? no, de hecho es que dale a Oscar otro pedacito, porque ya la gente asumía, y yo sí quería, pues, pero me hubiese gustado el respeto. Y ahorita también, y ahorita de vez en cuando, y que coño, me provoca otro pedacito de torta, pero tienes que ir, y estoy aprendiendo a ser flaco. Claro. O sea, aprendes a ser flaco, compras ropa, y yo por años no me vestí con la ropa que me gustaba, sino con la que me quedaba. Sí. Y pierdes las medias. Tienes que ir a comprar boxer otra vez porque se te engarruñan en los pantalones. Las medias se te engarruñan en los... Entonces estás aprendiendo a ser flaco. Y es que... Descubriendo cuál es tu gusto ahorita, no lo que te impone la talla. Claro, no lo que te impone la talla y descubriendo cómo es la vida sin respirando bien. Que por cierto, shout out a Geraldine, ¿no? Claro, Geraldine Alarcón, shout out que imagínate, tengo un estilista. Así es. Eso no le pasa a la Eso gente no con le pasa. sobrepeso. Eso no, fíjate que ahí el doble shout out. Ella empezó a trabajar conmigo antes de la bariátrica. Wow. 5 Eso es años. tener visión. 5 años antes de la bariátrica, ella empezó a trabajar conmigo porque teníamos los primeros premios Pepsi y yo decía, me tengo que, o sea, ¿cómo hago esto? En la incomodidad. Y me acuerdo que me dijeron, habla con Geraldine. Y dale. Me reuní Geraldine Alarcón, quien es una genio de este tema, y después se volvió hasta un pilar de contenido y un negocio. Porque hacer contenido y pasaban cosas de esas raras que pasan como en el mercadeo. Porque siento que esas son como la gente que piensa en grupo. Que es y que no hay hombres heterosexuales que compartan o que vacilen mostrar la ropa que se ponen. Y ahí para mí también hay comedia. Claro. Y en todo la comedia es inevitable. Y yo desde ahí fue que entonces, bueno, y yo me empecé a grabar los videos de la ropa. Yo empecé a grabarme los videos porque me lo mandó el psicólogo para controlar la dismorfia. El psicólogo me mandó a grabarme para yo verme y controlar la dismorfia. Explícale a la gente qué es la dismorfia. La dismorfia es cuando tú no ves, tú no dimensionas realmente tu cuerpo. Exacto. Y yo siempre me vi más gordo de lo que estaba. Estás viéndote de lo que imaginas y no lo que es. Ves lo que imaginas y no lo que es. Y sobre todo cuando bajas tan rápido. A mí me pasaba, yo veía una franela y yo decía, yo aquí no quepo, me la ponía y me quedaba grande. Y vas como en toda esa cuenta. Y Wow. después de todo eso yo me empecé a grabar y después Porque fue muy rápido. también. había marcas y que, mira, queremos que hagas este contenido. Claro, porque no había hombres heterosexuales haciendo un contenido como el lifestyle
Y también hay hombres que compran ropa. Y que yo, fino, dinero y ropa. Yes. Perfecto. Zapatos. Perfecto. Totalmente. Bueno, entonces tienes este proceso. Bueno, pero ese proceso es reciente. ¿Cuánto tiempo? Eso tiene 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Ahora, volviendo un poco atrás, estás entrenando con Bobby. Estás Exacto. haciendo, después haces tu curso de impro. Estás como Armando. entrenándote como comediante y yo creo que al final son estos 3 pilares como que, ok, comedia, radio y hosting, ¿no? Sí, de sí. eventos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo una empieza a afectar a la otra? Y háblame un poquito de cómo te fue a partir de que adquieres, digamos, esos superpoderes. Yo lo que creo que empezó a pasar, uno de los grandes momentos en los que cambia como todo, es cuando empiezo a aparecer, o sea, empiezo a, ok, voy a tratar en esa época yo me lanzaba, quiero ir por lo menos a un circuito a la semana. Okay. Un circuito a la semana, probaba. Un circuito a la semana, probaba. ¿Y era siempre probando material o habían otras cosas? No, había material, ya iba como, o sea, yo lo que hacía era como, me tomaba como, que si la última semana agarraba todo lo pulido y veía y era que, oh, palo. Okay. Y lo fui archivando. Yo siento que una de las deudas que yo tengo es que yo no he hecho mi unipersonal, mi disco, por decirlo así. Sí. O sea, tuve un show con Álamo, con Luis Álamo y con Domingo Mondongo. Después volví a hacer otro show con Mondongo el año pasado. Pero como que mi unipersonal es el objetivo de este año. Claro. Y de ahí... Sí, siento que es algo que es el paso que tienes que dar. Tiene que pasar. Sí. Tiene que pasar y tengo que permitirme. Pero entonces fui armando como eso. Y el tema, una de las partes también empezó el tema de, ok, esto tiene que hacerse rentable. Y cuando las marcas empezaron a contratarme como host, yo de alguna manera empecé a pedir que respetaran como mi visión creativa. O sea, desde el punto de vista de... Y la primera marca que lo hizo fue Pepsi, cuando hicimos la primera alfombra azul de los premios Pepsi Music. Okay. En el aula magna, que fue además cuando trabajé con Geraldine. Entonces, en esa primera vez, y yo les dije, miren, muchachos, yo no voy a hacer esto. Yo no soy un host de E! Entertainment Television. No me veo como un host de E! Entertainment Television. Yo voy a entrevistar a los artistas a mi manera. Y la marca me dijo, eso es lo que queremos. Claro. Eso es lo que queremos. Ahí se junta la radio, porque resulta que los artistas que estaban pasando por ahí era gente a la que yo tenía años viendo en la Mega. Los músicos tenían años pasando, te llegan con una confianza diferente, te llegan con un saludo diferente, gente a la que tú conoces de otros lugares. Y eso entonces me permitía a mí fluir un pelo más con involucrar elementos de comedia en eso, sin caer en lo que yo no vacilo tanto, que es como el rosteo automático de la gente y más bien desde la diversión. Y yo me aprovechaba también de que yo era el gordito que estaba ahí, porque la gente ya es como, está jodido. Entonces, ya tú estás como jodido también y la gente conectaba. Y de ahí, ese fue el primer evento. Y después cuando empezaron las marcas, y que no, es que lo que queremos que hagas es que cuando hostees, rompas. Y eso lo podemos hilar hasta cómo terminé aquí. Claro. O sea, queremos que rompas con la dinámica del host acartonado y que puedas hacer esta libertad donde tú puedas inclusive hablar con la gente. Yo me acuerdo que en un evento había un señor en primera fila. Era un evento de finanzas. Y había un señor en primera fila. Un señor que se veía tan adinerado. Tan adinerado. No recuerdo cuál era su nombre, pero sí era, el señor terminó siendo casi un dueño de un banco. Y yo veo así, yo estaba hosteando y en un show de impro. Y yo como, señor, ¿usted ha visto impro? No. El primero, las 2 personas a su alrededor estaban con una cara de como este tipo le habla a los ojos. Le habla así, que no lo veas a los ojos, bro. Y yo le pregunto, ¿cómo se llama usted? Y el señor responde a la hora que Francisco, no se llama Francisco, no me acuerdo el nombre, pero era un nombre de señor. O sea, fue ese Francisco Guillermo Carlos Eduardo, o sea, nombre de señor. Sí. Y yo le digo, mucho gusto, Oscar. Y yo le digo, bueno, podemos hacer un trato. Mi objetivo es que al final del show te aplauda. Pactamos. Y yo le dije, dale pues. Y yo me acuerdo que yo dejé eso ahí. Empezamos el show y lo último que yo dije, y Francisco aplaudió. Palo. El señor se desmayó de la risa y después me dijo, ¿tú sabías quién era él? Yo no tengo idea. Claro. Es un ser humano. Él pagó por todo esto. Mejor, porque así me va a dar más dinero. Claro. Pero era como un invitado de lujo del evento que había decidido quedarse, pero resulta que también tú vas aprendiendo que esa gente también es persona. Y ama que la traten como ser vivo. Sí. Mientras tú lo tragas con respeto, y ahí es que tú dices, claro, aquí es que todo se va uniendo. Sí. Cuando te permites hacer ese tipo de cosas, que va uniendo el servicio de estar presente que te da la impro con haber sobrevivido a ver porno en una tarima y poder manejar casi cualquier cosa,
y la fluidez y la elocuencia de la radio. Y que también pasa mucho en la radio va mutando. Y la Mega, por ejemplo, creo que una de las cosas que a mí me da mucha risa cuando pasa es que la gente que ya la Mega no es lo mismo de antes. Y yo por dentro que gracias a Dios. Porque yo no soy el roster de artistas de estrellas multidisciplinarias que estaban cuando yo entré. Claro. Pero yo sí respeto la silla en la que estoy y cada vez que yo digo, esto es la Mega donde sea, yo sé cuánta gente lo ha dicho antes que yo. Claro. Y lo valoro y lo respeto. Sí. Y cuando yo me presento en una tarima, yo sé quiénes han estado ahí. Enrique me dice, la primera vez Enrique me dijo que pídele permiso a la tarima para que no te traten mal. Y yo, desde ahí, yo solo, y lo hago Claro. para mí. Y que, ¿me vas a ayudar? Eso es lo último. Y yo, vamos a trabajar juntos. Sí. Son como un esas seteo ideas. mental que te ayuda a ponerte en la zona. Me ayuda, vamos a trabajar juntos. Y vas entrando como en the zone y sí se juntan. Lo que pasa es que después tú vas segmentando. Y si sabes en dónde puede ser un poquito más, dónde pides menos. Y pasan cosas que uno no se imagina. Una marca que tenía un evento de empoderamiento femenino. Y me llaman para hostear. Y yo le dije a la gerente de marketing, ¿no te parece que esto es contraproducente? Se lo dije. Y me dijo, no, porque nuestra visión parte de que tenemos que construir en conjunto. Tenemos 4 mujeres especialistas, queremos un hombre que pueda dialogar con ellas. Y yo la verdad me sentí muy honrado de que dijera, Claro. esta gente está confiando en mí, en que yo no voy a decir una barbaridad heteropatriarcal en este evento, que lance por el piso todo el objetivo de esta campaña. Y fue muy cool porque me permitió a mí usar esos elementos donde hay algo que tiene que ver con mostrar debilidad o vulnerabilidad. Y en la comedia, en la medida que tú muestres eso, la gente va a conectar. Sea quien seas, la gente va a conectar. Pero el ego de estar parado en una tarima muchas veces evita que la gente lo muestre. Entonces, cuando tú lo muestras, la gente dice, este pana está diciendo la verdad. Sí. Esa es la diferencia entre un host y un comediante. Un comediante busca la vulnerabilidad. Exacto. Porque es parte por eso ese humor a veces de atacarte a ti mismo, burlarte de ti mismo funciona también. La gente lo Siempre. aprecia. Entonces sí, eso es clave. Y hay espacios donde si tú como host también lo usas, la gente va a fomentar contigo. La gente va a conectar contigo por esa vuelta. Sí. Y se hace muy cool. Sí. Te quería preguntar un poco de ese comentario de la Mega ya no es lo mismo que antes. Porque yo siento que muchas veces eso realmente es un comentario sobre los cambios que a ti te están pasando y no los que le está pasando al medio o al elemento que estás cuestionando. Eso no quiere decir que la Mega es igualita, pero al final el que cambia es uno, ¿sabes? Pasa, yo siempre uso la analogía de MTV que ya no es lo mismo. Bueno, pero es que uno cambió, los hábitos de consumo cambian, cambia todo y simplemente parte de lo interesante de toda esta experiencia es que todo va cambiando, ¿sabes? Que no es igual todo el tiempo. La radio, primero, es un negocio. Sí. Que no es mío. Sí, o sea, ese no es mi negocio. Yo soy empleado de ese negocio. Sí. Soy trabajador en ese negocio. Y La Mega es una radio que le tiene que hablar a gente entre 18 y 35 años. Exacto. Y que pone música top 40 como está tipificado. Entonces la gente que me dice, a mí no me gusta Bad Bunny, pero lo ponen en La Mega. Y yo, bueno, pero Bad Bunny es top 40. O sea, yo no, para mí no pica, no duele, no arde, porque la radio tiene que atender a su negocio, porque dentro del esquema de marcas, hay marcas que atienden a la gente que ya no. Ahora, que tú no te quieras dar cuenta que ya tienes más de 35 y que a lo mejor ya no te sientes igual escuchando Nueva York. Sí. Es cosa tuya. Vete para éxitos. Que Para éxito, para onda. 88.1. Ahí está onda y éxitos a tu disposición. No, que la gente le da esa significación a ciertas cosas y es como, ojo, eres bienvenido, todo el mundo es bienvenido. Claro. Pero también yo creo que no es ni siquiera un cambio, es una evolución. En este momento La Mega, bueno, transmite, han pasado cosas con las que uno va haciendo las paces. O sea, cuando yo llegué a la radio era radio. Ahora la radio tiene una camarita y la gente se puede ver y se conecta por YouTube y interactúan contigo por YouTube. Y tú dices, ok, ahora es así. Ahora la radio agarra un pedacito y como hacen los podcasts, agarras un pedacito, lo subes y lo vuelves un reel. Ahora es así. Son parte de los elementos que ahora van funcionando. Y a mí me gusta ser parte de la evolución. Claro. A mí me gusta ser parte de qué es lo que viene. O sea, una de las cosas que yo más disfruto cuando, por ejemplo, me dicen, ok, vamos a hacer una cobertura de conciertos afuera, pero a mí me dejan hacer un blog donde yo ponga que estamos, cuando cae un palo de agua y hay un momento de comedia en el que está esperando. O sea, a mí me tocó entrevistar a Danny Ocean. Okay. Y Danny está en un camerino y yo llego al camerino y llegué yo y entré, pero tú veías y yo parecía un defensa civil. O sea, yo iba llegando con un morral, un poncho, unas botas, yo quedaba en un momento, me acuerdo que saqué del morral
que tenía un protector antiagua, porque estaba cayendo un palo de agua, sacar una toalla, secarme, acomodarme y después bonito, y listo, estoy listo para grabar. Pero claro, me había desarmado y después, vámonos. Y Son las bien. cosas que no ve la gente. La gente no Yo lo lo veo ve. mucho en los corresponsales de noticias que están viajando y tal y salen y son las tipas así perfectas. Detrás de eso hay tanto peo que no tuvieron dónde planchar la vaina, el hotel que llegaron no tiene... O sea, todos esos desastres de producción que tú en cámara no puedes mostrar. No muestra. Pero Oscar como storyteller puede contarlo. Claro. Y está bueno que la gente lo cuente. No sé si vas a valorar más la entrevista, pero yo te estoy mostrando un poquito de la realidad. Porque también tú puedes tener un camerino y el camerino tiene gotera. Hay gente que es más cómoda, hay gente que es más fina para hablar. Y siempre la gente... Y es pana. Y la gente con la que tú entrevistas, o sea, preguntan, ¿los Jonas Brothers son panas? No sé. Son los Jonas Brothers. Ellos están siendo los Jonas Brothers todo el tiempo. Tú ves a tres chambos, son panas. O sea, ¿Cuál es el que va aquí a Caracas Bakery todo el tiempo? Joe. Hay uno que se la pasa aquí metido en Caracas Bakery que supuestamente es bien pana. Sí, fíjate. ¿Y por qué no serías pana? Pa' que Eres un responda. Jonas Brother. O sea, es como... Es un brother. Es un brother. Es un brother. Primero, ya eres un brother como valor de tu marca. Eres un brother. Y segundo, no sé que sin duda... No me conoces, tienes que ser... No, y sé que tu vida va a tener como todo, porque uno aprende que toda la vida de todo el mundo tiene luchas, todo el mundo está pasando por cosas, pero también él está en un lado en el que tienes acceso a cómo solucionarlas. Entonces, Claro. te deseo lo mejor, pero puede ser pana. Sí, claro, totalmente. Sí, claro. ¿Sabes? Saludos a los Jonas Brothers. Claro, los panas aquí. No sé, esa es mi disertación sobre los Jonas Brothers. Mira, te quería preguntar, ya para cerrar esta parte antes del paywall, un poco sobre cómo el hecho de tener que manejar estos tres ejes en tu profesión se benefician, pero a veces también se pueden afectar uno del otro. Entonces, uno que mencionaste antes, que creo que es importante hablar, es el unipersonal. Siento que es algo que ya es una deuda que tienes con la gente y contigo mismo. Y en parte le digo, bueno, de repente es porque no, o sea, armar una vaina así no es fácil, sobre todo cuando tienes radio, cuando tienes eventos que hostear, tienes otras cosas que estás manejando una profesión. Tú no eres 100% un comediante que está haciendo stand-up y ya, como, no sé, LED o qué sé yo. Sí, claro. Entonces, explícame cómo balanceas eso para que funcione. Es el intento. Es realmente, y aquí como la parte humana, también el estar en un entorno complejo como Venezuela, Claro. vivir en Venezuela, hacer vida en Venezuela, te pone también como en momentos en los que debes priorizar. Mira, hay unos eventos, o sea, mira, tienes 2 eventos esta semana o hay programas de radio todos los días. Yo no puedo decir, me escapo 2 semanas a tratar de escribir este chiste porque hay que generar plata. Sí. Entonces, parte de eso también viene como de tomar algunas decisiones. O sea, por ejemplo, este año cerré la etapa con Improvisto después de 7 años. Una etapa maravillosa que amé y también era porque sentía que había cerrado, sentía que de manera... Sí, el ciclo había... El ciclo, dije, está perfecto, vamos, pero para generarme tiempo también para, ok, ¿qué puedo hacer en este tiempo? Y para ponerme a mí en la posición incómoda de tener que buscar también otra vez, porque claro, Improvisto eran mis presentaciones continuas, siempre estabas ahí. Ahora que tú dices, ya no lo tienes, pero quieres la vaina, tienes que buscarla. Claro. Entonces vuelves al circuito, vuelves a escribir, vuelves a encontrar. Sí, es apagar una hornilla para prender otro. Y tienes que ponerte, porque es un reto que muchas veces, y también es muy fácil que lo que más quieres o lo que más miedo te da sea lo que más pones en pausa. 100%. Es lo más fácil que encuentres una excusa. Entonces, es demasiado fácil la excusa. Y lo estoy diciendo aquí públicamente para quitarme la mediocridad encima. Porque es demasiado fácil que tú digas, no, es que ahorita no estoy en el momento para hacer mi especial de stand-up. Como la gente lo dice con los chamos. Sí. Como la gente lo dice cuando tiene hijos. Y que no, es que estoy esperando el momento perfecto para tener hijos. Todos mis amigos papás me han dicho, no existe. Nunca es el momento perfecto, nunca es el business choice. Es más, si te puedo garantizar algo, no es el momento perfecto. Exacto. Para nada. Exacto. Entonces, nunca lo va a hacer. Entonces de ahí viene también, es difícil, es un reto y es algo que quiero hacer, pero tenía que moverlo y es peludo. Claro. Y también mucho tiene que ver con tomar decisiones que a veces es que, bueno, necesito generar ingresos. Bueno, qué bien que quedes expuesto aquí en Chiste Totalmente, Interno para que totalmente. sea la presión. Pero ahora, ¿ya tienes claro qué quieres hacer o es simplemente un tema de que, ok, necesito el tiempo para entender qué va a ser mi show o es algo que ya tienes la receta, pero lo que tienes es que tener tiempo para cocinarla? Ya la receta la tengo, estoy trabajando también con Marianeria Min, Ok. que es una directora a quien aprecio
ha confiado en mí y es con quien estoy en el futuro del show en el que también estoy involucrado, de Impro, el show que viene. Y hemos trabajado, fue la directora de Modernos cuando lo hicimos con Luis Álamo, fue la directora de Pánico Fanático Fetiche cuando lo hicimos con Jorge en el show. Y le estamos dando forma y justamente viene... De hecho, creo que más o menos creo que o la palabra que siempre sigue apareciendo es normal. Porque normal viene de todas las veces que uno se sintió muy raro. Y yo me sentí muy raro en todo mi proceso. Entonces mucho viene como inclusive de despedir la gordura y arrancar esto, pero al final todo es normal. Y viene de... Y esa receta es la que se está cocinando. La receta es este momento que está... Y mi momento actual... narrado, porque te pasan cosas. O sea, ¿has visto el show de Jim Gaffigan sobre su pérdida de peso? ¿Lo viste? Me parece, el chiste dice que cuando él abre diciendo que la gente piensa que ahora soy un imbécil. Y sí lo soy. y yo lo que tenía, y yo realmente de las ideas que tenía anotadas en algún punto era que tú no puedes pasar por un proceso así o saliendo mejor persona o imbécil. Son dos vías. Sí. O sea, tienes que... Y yo en algún momento, entonces fue como... Tengo que pasar como esta parte, tengo que pasar como la etapa de predicador para volver a la etapa de... Pero también es que te tienes que hacer cargo de muchas cosas. Claro. Y es determinantísimo. Sí. Entonces es como, ok, aquí está la receta, me gusta lo que estamos cocinando. Y es, ok. Y decir... Hay que probarlo. No sabemos si va a ser una mala noche hasta que se haga. Claro. Mientras no hayan tiros al final. Entonces que no termine tiros. Mira, yo te digo que viéndolos de afuera, sinceramente, todas las variables para que te vaya bien están ahí. O sea, no solo por lo que tú has logrado en la carrera que tienes, sino de la escena de la comedia venezolana, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Es un muy buen momento y la gente está muy abierta para esas cosas. Y la gente está, y creo que uno se las pasa con que cuando la gente va a un show de comedia, la gente va para reírse. Claro. O sea, nadie va, el 99% de la gente va que ojalá llevar horrible, gasté mi dinero para no divertirme ni un poquito. O sea, sí, déjame ir a ofenderme. Sí, quiero ir para después escribir un blog. ¿Sabes? ¿Sabes las ganas que tengo de tuitear hoy del mal show de comedia? Y yo recuerdo también que justamente en buena época de la Mega, yo tenía ese privilegio como de ver a los que ahorita están muy en el top. O sea, de ver a José trabajar todos los días, de ver a Led trabajar todos los días. Cuando ellos estuvieron en ese programa que se llamaba Triángulo, en la Mega. Duró como 3 días. Duró 3 días, pero yo estuve los 3 días. Sí, sí, sí. O sea, yo los ayudé en ese hacer el empaque, me acuerdo. Sí, estaba Maylin también. Maylin Rondón. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba como coordinador de la Mega, pero los ayudaba a eso montar. Existirá, ese material por ahí en unos archivos de la Mega. Porque yo diría, creo que eso sería bueno que la gente lo escuche para que vea la evolución de estos talentos. Porque es que esos carajos no nacieron... Ahorita uno los ve y tú dices, nacieron haciendo comedia. No. Y eso pasa tanto. La gente ve como el pic. Sí. La gente ve el pic de ahorita porque ahorita le llegaste, pero no ves la historia anterior. No sabes de dónde viene esa gente. Es lo que puede estar pasando y puede pasarle, o sea, le puede pasar a Led, le puede pasar a José, le puede pasar a todo ese... Manuel Ángel. A Manuel Ángel. O sea, pero la gente, Manuel Ángel, yo también lo conocí en la Mega, trabajando, echándole piernas. Roquerito, Fundación Nuevas Bandas. Y lo que hacía en Equilibrio. Vero cuando hacía Roqueñeñe. O sea, la gente, la misma Leotero que viene también de improviso. O sea, nadie lo que ha cambiado. Toda la gente ve el momento de éxito. Sí. Pero la gente puede ver los intros del Cuartico. Pero la gente no ve cuánto le costó a Chucho aprender y echarle piernas, Santo Robot, desde que lo estaban intentando. A Daniel Pistola. O sea, yo vi a Daniel reciente y es que a Daniel todo le sale natural desde siempre. Pero es que hasta la voluntad de ponerse. Sí. Tienes que hacerlo. Entonces, la gente ve el pico. Por ejemplo, no, bueno, como ahora a Alex le va bien con la Connector. ¿Tú sabes cuántas veces le fue mal antes? Sí. Desde la mala conexión. Ojo, no necesariamente mal, pero no eran proyectos que duraron demasiado. No, pero las veces que sí también, y a lo mejor el público no se entera de, cónchale, te va mal en una chamba, te falta la plata para completar, no puedes hacer lo que quieres. Y eso le ha pasado a todos los comediantes. 100%. O sea, la gente a lo mejor ve a José que se presentó en el Royal Albert Hall. Claro, pero ¿cuántas veces se presentó en el Mulan? Sí. ¿Cuántas veces se presentó tratando de ver cómo era lo de la comedia? Sí. Cuando se fue con, que Daniel lo cuenta también, que ellos fueron a ver cómo era lo que hacía George. Sí. Y fueron para allá. Yo siempre lo digo, yo conocí a José vestido de odontólogo. O sea, él todavía estaba, yo soy odontólogo y de vez en cuando acostando. O bueno, que también, yo me acuerdo cuando él se presentó en la sala, en la BOD, con Nacho Redondo, me acuerdo que la impresión que generaba, que estaba ocupando esa sala ahorita, saliendo de los teatricos,
no que era igual, pero me explico, como que siempre hay una vaina que están haciendo que es impresionante, solo que cada vez es más arrecha. Pues. Claro, yo me imagino que, por ejemplo, a ti cuando estabas activo tocando con vinilo, tú dices, bueno, vamos a hacer un show, pero en algún punto hay una parte y si nadie compra entrada, si nadie compra las entradas, Clásico. eso puede pasar, ¿sabes? Y más si estás creciendo la sala o tratando de ocupar un espacio más grande. O sea, el miedo, yo siempre dije, ¿tú te imaginas que, o sea, yo siempre me lo pregunté con improviso, ¿qué pasa si un día nadie compró una entrada? Bueno, puede ser. Y puede Tienen pasar. que sacar los temas entre ustedes. Y puede pasar. Y tú entras ahí, pero también está esto y... Esa experiencia no te define. No. Tantos cuentos que han pasado por acá de gente que no vendió, no de repente no una entrada, pero un culazo, como se dice. Un culazo puede Sí. pasar. Y no del que te gustaría que te pase, Sí. sino del Sí. que salió todo mal. Pero lo que pasa es que, y creo que también, que tiene mucho que ver también justamente, pensaba en la gorra que tienes de Escuela de Nada, el trabajo que tenía Leo desde antes, cuando hacía contenido desde Planeta Urbe, que ahí hay gente que fundó, o sea, por ejemplo, un Gabriel Torreyes, otra Augusto cantera. Perdomo, que formaron gente Sí. por mucho tiempo. Yo los conocí a ellos por el programa también que tuvieron en La Mega. Entonces, claro, todo iba pasando. Pero una de las cosas que creo que también aprendes y en algún momento se las pases, o al menos es las pases que yo he tratado de hacer, es que tú no puedes comparar tu camino con el de los demás. Porque cuando los podcasts empezaron a pegar, todo el mundo quería el podcast exitoso. Pero ¿cuántos lo están intentando? Sí. Y la gente dice, no, ahora tienen un podcast exitoso, pero también, o sea, el tema, y es que el tema es que eso es una ladilla. Pues O sea, Leo estaba cocinando Escuela de Nada desde hace 15 años sin saberlo. ¿Entiendes? Sin saberlo. Eso era como, ay, Chris y Nacho, pero es lo que tú dices, es el proceso previo que la gente no ve. Y por eso es que hay que respetar. Y por eso es que el respeto viene desde que, honestamente, tú digas, a esta persona este producto le salió bien. Qué fino que le salió bien. Porque se le ocurrió. Y tú puedes decir, yo quisiera eso para mí, pero no lo vas a tener. Tú vas a tener la versión de lo que tú puedes hacer. Entonces, realmente estos clichés de que es mejor, que me parece como un poco, me parece un poco coño madre que te lo resuman en un post de Instagram de, es mejor hecho que perfecto. Y es que, fuck, sí. Es mejor que lo haga. Sí, totalmente. Es mejor que lo hagas y después ve qué carajo. Pero a la vez es peludo internalizarlo. Totalmente. Claro, porque al final es una excusa. Es lo que tú dices. Es como que no está listo todavía y que nunca va a estar listo. O sea, por eso lo estoy diciendo y lo estoy dejando aquí, lo estoy dejando grabado para que el momento sea cuando yo diga. Cuando me metas ese cuento chino, te voy a mandar el clip. Me mandas el clip. Aquí está el clip. Aquí está el clip. Coño, está grabado. Te lo vas a un voice note así para mandártelo. toda la Vamos a vida. decir a Rixi que haga un clip. Un clip, O sea, lo mandamos a él, que es el bicho que nos hace los clips, que haga un clip así. Con musiquita, peo, vaina, te vas a llorar cada vez que lo veas. Para que pase después lo que sea. Salga y si volvemos a conversar en el futuro, esté en la prueba de que mira lo que yo llegué a decir aquí. Lo que llegué a decir, coño, de mi madre. Mira, Oscar, quería darte una buena noticia. Okay. Estamos haciendo un cambio importante en nuestro Patreon y a partir de este episodio vamos a hacer un Patreon mejorado. Entonces, una de las vainas que vamos a hacer, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo van a ver ya mejor explicado en las promos que estamos grabando, es que ya vamos a empezar a dejar los primeros episodios de Chiste Interno van al archivo que solo vas a poder tener acceso en Patreon. Okay. Entonces, ahí van unos cuantos buenos episodios que ahora solo vas a poder ver exclusivamente si estás en Patreon. Eso va a aparecer a partir de que salga este episodio cuando salga. Pero te digo la verdad, o sea, mi ego. Saber que estoy en el capítulo bisagra Sí. me parece arrechísimo porque mi ego me dice, este capítulo lo van a tener que hacer promo. Claro, 100%. ¿no? Ahí estoy. Es un episodio, tenemos rato hablando Dime de que este. hiciste radio sin decirme que hiciste radio. O sea, estoy ahí y es que me encanta. Me encanta. Este episodio es importante. Soy importante. Sí, Mira, sí, de esos primeros, ¿quiénes se van? Sé que se va Mira, José Rafael, Led Varela, Poli. Poli, que es el primer episodio. Eliu y Shakti se van. Eliu y Shakti, muchos. O sea, creo que incluso voy a decir que probablemente el de Emilio Lovera. El de Emilio se va. Sí, todos creo que van a ser unos buenos. No tenemos Capaz el el de número exacto. Erika. Sí, el de Erika, posiblemente. El de Lo que Marco. tienen que hacer es pagar Patreon, papá. Exacto. Eso, Todos esos episodios- a eso es a lo que voy. A eso es lo que vamos. Lo otro que estamos haciendo, que también es una decisión importante, es que nosotros grabamos también Chiste Interno, que son episodios más para hablar de series, de películas, de especiales de stand-up, de cualquier vaina, de comedia.
Y esos episodios también ahorita 100% van a ir para el Patreon. Perfecto. Entonces Para ahorita los patrones. igual estamos hablando aquí casi 2 horas y tal. Sigue Chiste Interno por todo el mundo. En nuestro YouTube todos los domingos ¿qué hora? A las 2 de la A las 2 de la tarde, hora de Venezuela. Eastern Time. Exacto. Entonces eso sigue. No es que estamos cerrando completamente todo, pero definitivamente ya entendemos que tenemos una buena librería y queremos darle ese valor a los que colaboran con nosotros, que de verdad se lo agradecemos porque son los que hacen que esta vaina Absolutamente. se mantenga y crezca. Así que ya lo saben, si no están en Patreon, esto es un muy buen momento, y si están en Patreon, nada, felicitaciones porque se está revalorizando tu inversión. Claro. Así se decidió. Así se decidió. Así que bueno, siguiendo con la conversa, que ya entramos en el paywall de todo lo polémico. Si quieres hablar paja de alguien, echar chisme, este es el momento. Pero te quería preguntar, porque obviamente es una característica que creo que es una conversación obvia y hay que asumir, que es el tema que mencionaste hace un rato de, bueno, vives en Venezuela y eso tiene ciertas sí. limitaciones en algunas cosas. Te diría mucha gente que vive fuera de Venezuela que también tiene muchas cosas que uno extraña y quisiera tener. Pero ¿cómo manejas ese tema, sobre todo con un tema como el de la comedia, donde justamente creo que probablemente ha sido uno de los mejores productos de exportación que hemos creado como venezolanos, y hay tanto que ofrecer en el mundo porque está lleno de venezolanos por malas razones, pero bueno, una realidad. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.